Entonces inicia la grabación. Entonces, el mapa de empatía es una herramienta que sirve para cuando el usuario es inaccesible. En esta plantilla que les estoy mostrando tenemos como primera parte, aquí arriba, un recordatorio de cuál es el objeto de estudio. Como este es un ejemplo diferente al de la rasuradora, entonces el objeto de estudio es para otra cosa. Mi objeto de estudio sería cómo mejorar el curso de análisis 1. Debajo de este objeto de estudio hay otro que nombré como objeto de estudio de la técnica. ¿Por qué pasa esto? Porque las técnicas normalmente nos permiten obtener una parte de la información necesaria para contestar el objeto de estudio, por eso hay que aplicar varias técnicas. Entonces, hay que tener muy claro cada vez que se aplica una técnica qué es o cuál es el tipo de información que yo sí puedo recolectar y que ella sí está en capacidad de darme. Y en este caso, el objeto de estudio de la técnica es cómo son los estudiantes de análisis 1. Entonces, yo necesito saber cómo son las personas también para mejorar el curso, debido a que sus características también tienen mucho que ver con cómo se programan las clases, cómo son los ejercicios, cómo debe ser ¿cómo se llama? El desarrollo de la clase durante el tiempo en que esta dure y así sucesivamente. Aquí tenemos entonces el desarrollo solo de un perfil, no porque haya determinado solo un perfil, sino porque esto es un ejemplo. Como les había mencionado en otra ocasión, normalmente son 4 perfiles de personas. En este caso está especificado el perfil del no me merecen. En la parte de arriba entonces está ese, digamos, gran descriptor del usuario, su comportamiento arquetípico, esa frase pequeña que me hace entender cómo son los usuarios, y de este otro lado tenemos el perfil ahora sí de un representante de todo este equipo. El no me merecen entonces es un miembro de la generación Z, tiene un comportamiento más bien egocentrista, es hábil con el uso de la tecnología, se motiva con el placer de la práctica, es poco tolerante a la frustración y se ofende fácilmente cuando se le indican sus debilidades. Ahora vamos al perfil de la persona. La representante de este grupo, nombrado Los No Me Merecen, entonces es Fernanda Piedra. Fernanda Piedra tiene 17 años, es estudiante de primer ingreso y es egresado de un colegio privado. ¿De dónde saco yo estos datos? En realidad estoy diseñando una persona, ella no existe, es alguien ficticio que yo estoy creando para poder después hacer el ejercicio de pensar como si yo fuera ella y yo estuviera en el salón de clases, o sea, como si ella estuviera en el salón de clases, que siente, que ve, que piensa, que oye, etc. Entonces, decidí que tuviera 17 años porque esa es como la edad promedio en que entran al tecnológico. Decidí que fuera chica porque ya en la determinación de los otros 3 perfiles tenemos solo una chica y 2 chicos. Y yo prefiero mantener la equidad de género cuando se designan las personas. En algunos casos, digamos, eso es mucho más importante. Por ejemplo, cuando tenemos, ¿cómo se llama? Casos de excepción, donde el sesgo por género es muy grande. Supongamos que estamos haciendo algo para el colegio de enfermeras. Entonces, existe una gran mayoría de enfermeras y, por tanto, la mayor parte de las personas que determinemos ahí probablemente tengan que ser enfermeras. Pero también hay enfermeros y hay que considerar también la posición masculina porque es minoría. En este caso, lo normal es que en nuestra escuela haya mucha mayor cantidad de mujeres. Entonces, tener determinación de 3 hombres y una mujer va por completo fuera de la realidad. Aquí entonces lo que tengo son las características generales de esta persona que estoy creando. Generalmente trata a todas las personas como un par. No está acostumbrada a agradecer, da el buen trato como un supuesto. No da las gracias porque asume que es lo normal y no ve en ello un motivo para agradecer. Es decir, no es por maleducada, es sencillamente que no le parece que sea lo adecuado en estas situaciones. Requiere de aprobación constante, tiende a ser desafiante en las discusiones, frecuentemente asume saber más que el docente, es decir, cuando conoce de un tema, de una, asume esa posición en la cual parece, con toda la parte no verbal, querer decir que sabe más o que sabe tanto como el docente. No pregunta lo que quiere saber, le cuesta puntualizar las dudas, es decir, cuando hace preguntas, le cuesta mucho llegar al punto de lo que en realidad quiere saber, anda mucho por la periferia. Esto entonces sirve para desarrollar la parte valiosa del mapa de empatía, que es el mapa propiamente. Lo que pasa es que antes de hacer el mapa tenemos que estar muy seguros de quiénes son los usuarios a los cuales se están representando a través de ese mapa de empatía. Este entonces es el mapa o es la plantilla que está propuesta. En la parte de arriba a la izquierda tenemos entonces el NUDI. Aquí lo que ponemos es una imagen de la persona que está siendo representada o dibujamos la imagen.
que no tiene que ser una representación súper real, es nada más una imagen para que podamos crear empatía con el ser humano que estamos creando. Ese ser humano ficticio existe claramente, nosotros lo diseñamos, pero hay que darle una identidad como si existiera para poder nosotros ocupar su lugar y de esta manera poder entenderla desde su posición. Aquí entonces está la misma información que les acabo de leer. ¿Quién es? Es la no me merecen, se llama Fernanda Piedra, tiene 17 años, egresada de un colegio privado. Aquí está la misma información que se encuentra plasmada en la sección anterior de la determinación de los usuarios. Aquí están entonces las 4 preguntas clave que son las que nos ayudan a comprender a la persona desde su posición. ¿Qué ve? ¿Qué oye? ¿Qué dice y hace? ¿Y qué piensa y siente? Estas son, digamos, las 4 preguntas clave que sirven para juntar la información necesaria y contestar las últimas 2 preguntas que están aquí abajo en cuadros más grandes. ¿Cuáles son los esfuerzos que realiza y cuáles son los resultados o beneficios que espera obtener? ¿Qué ve, digamos, esta chica, qué ve Fernanda respecto del curso que está llevando de análisis de producto? Ve el curso interesante, sin embargo está lleno de textos y procedimientos que le parecen difíciles. Hay materiales que parecen simplificar las cosas y de hecho los materiales le parecen sencillos hasta el momento en que hay que hacerlo. Le parece que hay una contradicción fuerte en la manera en cómo el profe se conduce en clase y su manera de evaluar o de confrontar a los estudiantes. Es decir, aquí entonces lo que ustedes tienen que hacer es sentarse en el papel de la persona, vivir la experiencia, una experiencia mental de lo que ella tendría que vivir en su caso con el uso de la rasuradora y empezar a decir qué es lo que ve, qué es lo que observa ella desde su posición a través del uso de la rasuradora. En este caso a través del estar presencialmente dentro del curso, llevando el curso, etc. ¿Qué oye? Ahora vean, ¿qué ve? Es dimensión interna. ¿Ok? Quiere decir todo lo que ella percibe e interpreta sin que todavía se deje llevar por lo que terceros dicen. ¿Qué oye? Es lo que hay a su alrededor que tiene que ver con la opinión de terceras personas que también influyen después, o sea, posteriormente van a influir en su pensar, que es lo normal entre seres humanos porque el contexto social influye mucho en nuestro aprendizaje. Es uno de los factores principales de aprendizaje, de hecho. Oye opiniones diversas. Por una parte, que el curso de análisis es duro y que pasarlo depende de ir a consulta. Muchos compañeros avanzados lo aseguran. También que es fácil, que todo es cuestión de llevar sus informes lindos y ordenados y no llevarle la contraria al profesor. También he escuchado el comentario de que el profesor siente placer de humillar a los estudiantes. Esto entonces son muchos los comentarios que va a escuchar de diversas personas, de terceros, que sirven para configurar entonces cómo podría sentirse ante esos comentarios, en función de lo que ella misma ve y de lo que ella misma escucha. Entonces, si se dan cuenta, lo que tendríamos que hacer es empezar a triangular esta información, lo que ve, lo que oye, lo que dice y hace, lo que piensa y siente, para poder comprenderla mejor desde su posición de vida. Y a partir de ello, entonces, entender cuáles son las cosas que más le cuesta, que más le van a causar dolor, en los que se va a esforzar mucho y cuáles son los resultados que espera obtener al final una vez que incurra en todo este esfuerzo, porque estamos diseñando una persona que tiene un problema y el problema parte del, ¿cómo se llama?, del objeto de estudio. Mi objeto de estudio en el ejemplo que les estoy dando es cómo mejorar el curso. Y si hay un cómo mejorar el curso es debido a que hay algún problema presente, hay alguna incomodidad presente que se debe solventar, que fue detectada en este caso por el docente y que quiere hacer una estrategia de abordaje para poder mejorarlo. Ahora vamos a la pregunta ¿qué dice y hace? Esto es la dimensión, vamos a ver, ya no de lo que piensa, no es lo introspectivo, no, sino más bien de lo que manifiesta a través del comportamiento. ¿Y cómo se relaciona lo que dice respecto de lo que está haciendo? En ese término, generalmente los humanos somos contradictorios. No siempre somos coherentes entre el decir y el hacer. Y esa parte es importante registrarla precisamente porque nos ayuda a entender muy bien, por ejemplo, si hay una situación que le es muy incómoda y no la quiere afrontar, al final le va mal y le echa la culpa a un tercero. Por ejemplo. O todo lo contrario, si esta persona más bien le va súper bien,
Todo parece ser súper satisfactorio, pero tiene una mala sensación o una mala opinión acerca de todo lo que hizo, acerca de cómo fue el proceso, que fue muy difícil, etcétera, a pesar de que haya tenido un muy buen resultado. Entonces, en esos puntos hay información que recolectar para poder entender su proceder y para poder entender entonces cuáles son los esfuerzos, cuáles son los resultados que espera obtener y a partir de ello hacer las inferencias del por qué piensa negativamente de la situación que vivió. En este caso, ¿qué dice o hace? Asume una posición normal, responsable respecto del curso, pero le cuesta llevar el ritmo TEC, ha sido para ella difícil adaptarse. Puede criticar y notar las deficiencias en los trabajos de otras personas, a pesar de ello, comete los mismos errores. Sin embargo, hace sus tareas lo mejor posible, aunque falla con frecuencia al analizar o sintetizar debido a la falta de conocimiento del cómo se hace y de la práctica para afinar esa capacidad. Estos fallos continuos la desmotivan y ocasionan que tienda a posponer los trabajos asignados. Sin embargo, no va a consulta. Odia los trabajos en equipo. Entonces, le cuestan las cosas, pero parece que tampoco busca la ayuda correspondiente para, ¿cómo se llama? Para poder entender mejor los procedimientos, los procesos y poder entonces tener un mejor desempeño. ¿Qué piensa y siente? Piensa que la materia y los procedimientos son fáciles de entender. Cuando lee los ejemplos le parece que son fáciles de hacer. Sin embargo, cuando recibe las calificaciones se molesta porque puso su mejor esfuerzo, hizo lo que la instrucción decía y sacó una baja nota. Esto la frustra, culpa al profesor por no dar las instrucciones claras acerca de lo que él quiere. Tiene dificultad para entender que parte de su molestia es el sentirse incapaz. Entonces, si yo cruzo esta información del que piensa y siente con la información del que dice y hace, entonces puedo entender cosas como suave, suave, suave. Entonces, puede ser que lo que está pasando en este momento es que le falta experiencia. Al faltarle experiencia, entonces, no se va a desempeñar con maestría. Esta persona cree que está haciendo las cosas bien y efectivamente, es decir, desde su posición probablemente eso es lo que siente por completo. Pero a la hora de establecer el proceso de evaluación, el análisis no tiene fondo, hay muchos juicios de valor, no tiene sustento en los datos que ella misma recolectó y por tanto es equívoco. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo tendría entonces que hacer un esfuerzo para que todas esas cosas queden muchísimo más claras. Pero también como docente tengo que hacer un esfuerzo para que ella practique más, porque el aprendizaje se basa en la repetición de acciones. Entonces, no podríamos asumir que por hacer una tarea de un cuadro comparativo o de un cuadro de doble entrada, ya la persona sabe y domina la técnica por completo. Por el contrario, tiene que hacerlo al menos unas 10 veces más para empezar a sentirse cómodo y poder apropiarlo y acuerparlo como parte de su conocimiento. Entonces, es así, cruzando esta información, haciendo esta triangulación de información de cada una de estas preguntas, que se empiezan a establecer las inferencias que se convierten entonces después en la síntesis. Y el cruce de esta información es importante para empezar a plantear cuáles son los esfuerzos que ella realiza. Los esfuerzos que realiza son poner atención en clase, realizar las tareas semanales, hace gran parte de su trabajo sin ayuda de compañeros, algunas veces incluso hace parte del trabajo de los compañeros. Lucha constantemente con la sensación de no saber lo que hace o de saber si lo hace bien. Piensa que debería ir a consulta, pero generalmente no tiene dudas. No sabe si tiene dudas o no sabe qué preguntar. Eso aumenta su frustración. Debe afrontar nuevas tareas sin haber entendido por qué falló la anterior. A pesar de que en los informes haya anotaciones, generalmente no le quedan claras. Ahora, como notarán, aquí en los esfuerzos hay varias cosas que resultan muy frustrantes. Eso es lo que yo estoy buscando en este momento, porque el tema es cómo mejorar el curso. Estas situaciones que se consideran, digámosle, anómalas o negativas, son precisamente las que pueden dar mayor cantidad de información útil. Y las que me dicen más bien las que me resumen más bien quiénes son los estudiantes o cómo son los estudiantes y qué necesidades tienen. Vamos a la última pregunta. ¿Cuáles son los resultados o beneficios que espero obtener? Primero, pasar el curso. O sea, esa es misión base de todos los estudiantes. Es uno de los beneficios que todos los que hemos estado dentro de un proceso educativo, después queremos lograr, por supuesto. Segundo, entender la materia, aprender. Tercero, que la materia sea entretenida. Eso también es una esperanza que tenemos básicamente a todos los estudiantes. Saber hacer las cosas por su parte, con independencia.
no tener que sobreesforzarse, hacer la menor cantidad de trabajo posible, porque hay mucho más trabajo en los otros cursos. Entonces no es mantener una posición de vagabundería, es más bien mantener una posición de racionalidad, porque uno no solo está llevando el curso de análisis, además de esto está llevando otros cursos del bloque correspondiente o de otros bloques. Que cada compañero haga su parte, que el profesor dé instrucciones claras, y el mayor beneficio que quiere obtener es que la nota se ajusta con el esfuerzo que hace, porque constantemente siente que se esfuerza demasiado para obtener un resultado muy pobre. Que ese es otro punto para poner mucha atención dentro de la determinación de este usuario. Entonces, como verán, en este momento lo que tenemos son suposiciones acerca de cómo se comporta esta persona, pero las suposiciones nacen de ponerse en el papel de la persona como si yo estuviera frente al salón de clase, viendo al profesor, etc. Debido a que la herramienta se hace en una etapa temprana y que el usuario es inaccesible o es difícil de accesar, pues trabajamos con esto al principio. Sin embargo, conforme va avanzando el proyecto, lo conveniente es que busquemos ese acceso al usuario para poder validar esta información. ¿Qué quiere decir esto? Que muy pocas veces se hace un proyecto completo con solo un mapa de empatía. Un mapa de empatía sirve para que nos ayude a nosotros como investigadores a ponernos más en el papel de la persona y como una herramienta cuando el usuario es difícil de localizar. Pero si es difícil de localizar, hay que hacer el mapa de empatía y después el esfuerzo de localizar a algunos representantes del grupo de usuario para poder validar esta información que nosotros ponemos. Porque podría ser, y sucede muy frecuentemente, que nuestras apreciaciones no sean suficientes o que estemos equivocados en algunas de las variables que incluye todo este mundo. Ok, chicos, esta era la explicación entonces que yo les quería ampliar. Ahora ahorita preguntas para, ¿cómo se llama? Acerca del mapa, para quitar la grabación y después continuar con la consulta general normal. ¿Tienen alguna duda con respecto del mapa? Consulte, además. Profe, entonces, Uh-huh. eh, en el proyecto, por ejemplo, bueno, en la tarea, el En la mapa de tarea. pantalla no es necesario hacer como una grabación de un usuario utilizando la rasuradora, porque se supone que es uno mismo. Exactamente. En este caso no tenemos investigación directa con usuarios porque yo no los puedo obligar a salir de la casa. ¿Ves? Okay. Sí, digamos que tenemos el usuario deportista y resulta que en el núcleo familiar no hay, no hay ningún deportista. Entonces, podrían recurrir igual a medios online, pero es complicarles demasiado la vida. En este momento, digamos, bajo las condiciones que estamos, y yo prefiero ser muy cauto, precisamente porque es una crisis sanitaria. Entonces, en este caso lo hacemos como una experiencia mental solamente. ¿Ok? Si ustedes desean, pueden hacer, o si tienen acceso, porque puede ser que sí tengan acceso a alguien, a un par de personas que estén dentro del grupo de usuarios. Si eso pasa, pueden entrevistarlos para hacer el mapa de empatía. Es decir, el mapa de empatía puede hacerse, por supuesto, con información directa del usuario. Lo que pasa es que es una herramienta ideal para cuando no tenemos acceso. Por eso fue la decisión de cambiarlo. Y la etnografía, necesariamente hay que hacer observaciones del usuario, situación que no podemos salvar en este momento. Por eso tomamos la decisión de cambiarlo. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. entonces para comprobar o validar la información del mapa de empatía, ¿se pueden usar como entrevistas o algún cuestionario para comparar después si lo que uno puso en el mapa de empatía como que sí concuerda? Exactamente. Entonces preparas tu entrevista en función de lo que ya tenés escrito dentro del mapa para saber si esas cosas que escribiste son correctas o no lo son. Lo que es más difícil de comprobar del mapa es la dimensión de lo que dice y lo que hace. Es decir, en esa dimensión básicamente solo podemos escuchar lo que dice, porque la mayor parte del tiempo ni siquiera nosotros estamos conscientes de lo que hacemos o de la contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos. Sin embargo, ya eso es suficiente para empezar a validar la información, a pesar de que esa parte no la podamos ver tan fácilmente. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra, chicos?
Ok, todo parece que indicar que no. Entonces voy a suspender aquí la grabación para continuar con el resto de la consulta.